La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada una reforma a la ley de hidrocarburos con 292 votos a favor, 153 en contra, y los cambios aprobados serán ahora turnados al Senado para su análisis y posible aprobación. La reforma prevé la suspensión de permisos y contratos en el sector desde la refinación hasta el expendio de hidrocarburos, cuando haya razones de peligro inminente para la seguridad nacional, lo que ha generado numerosas críticas de los opositores por el efecto que puede tener en el ánimo del sector privado, de los inversionistas y por supuesto que el impacto que tendría también para el consumidor. Pero no solo han pegado un grito en el cielo, pues estos agentes, también la propia Comisión Federal de Competencia, hablando de las posibles repercusiones que tendría este proyecto de ley, que por cierto envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar del tema con Pablo Zárate, director de la firma FTI Consulting. Pablo, ¿cómo estás? Hace poco hablábamos de un tema similar, pero en ese caso la industria eléctrica, y llegaron los amparos para evitar que se activara ese otro proyecto de ley. ¿Anticipas exactamente lo mismo en este caso y por qué? Creo que esta película ya la vimos, Gabriela. Desafortunadamente, en todas las iniciativas relevantes que ha tenido este gobierno en temas de cambio de regulación o temas de cambio de legislación, advertencias no han faltado en términos de la ilegalidad de lo que están tratando de poner sobre la mesa. Aquí hay consideraciones, me parece que no solo de competencia económica, sino de posibles actos que serían expropiatorios directa o indirectamente cuando pones sobre la mesa la posibilidad, como lo decías tú hace unos minutos, de suspender los permisos. Nada más que no solo es el tema de seguridad nacional, están poniendo sobre la mesa la posibilidad de suspender permisos a lo largo de toda la cadena de valor, con conceptos como posibles riesgos a la economía nacional o a la seguridad energética. Esto no solo es un sinsentido, porque México es un país que en esta parte de la cadena de valor es un importador neto, sino que deja ver muy claro cuál es el objetivo del gobierno. El objetivo del gobierno es ganar más poder, tener más facultades y poderlas usar de manera discrecional. Y que tengamos la sombra del gigantón Pemex ahí, que es la empresa favorita del presidente, pues creo que nada más le da un tinte mucho más sombrío al asunto. Aquí hay capacidades de desplazar a la competencia y de sacar a los que no se alineen a la visión que tienen de cómo tiene que funcionar el sector energético. Y lo estás diciendo, Pablo, cuando estábamos hablando también en el sector eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad, y ahora toca hablar de Petróleos Mexicanos, que es la petrolera más endeudada del mundo, para que se entienda de qué está priorizando la autoridad. ¿Qué representa para el consumidor, digamos que esta potencial reducción de opciones, entre otras cosas, mayores costos, me imaginaría yo? Pues sí, o sea, para empezar, queda muy claro que al gobierno mexicano no le importan los consumidores. El punto es poner a sus empresas a trabajar. Y si poner a sus empresas a trabajar implica mayores costos, pues francamente no le importa al gobierno, porque tienen la capacidad, mediante subsidios directos e indirectos que recibe Petróleos Mexicanos, que pone Hacienda y Crédito Público sobre la mesa, tienen la capacidad de jugar con la contabilidad tanto en Pemex como en CFE, y de repente decirle a los mexicanos cosas como, bueno, es que esto en realidad es una iniciativa que tiene el propósito de que no suba el precio de las gasolinas. Eso no es cierto. El precio de las gasolinas para los mexicanos no sube porque los mercados internacionales hace unos meses pues se estaban comportando de tal manera que la presión era hacia la baja, y cuando la presión es hacia la alza es porque el contribuyente mexicano está absorbiendo esos costos. Entonces el gobierno mexicano tiene muchos amortiguadores y utiliza esas palancas y herramientas de política pública para poder sostener los precios como quiere, construir una retórica que francamente no se sostiene en la realidad, y aprovechar para así desplazar a los actores o tener una amenaza permanente sobre los actores que han hecho negocio en México,
pues ganando su espacio competitivo en el país. Pero si esto es una película que ya vimos como la del sector eléctrico, ¿qué gana el gobierno? ¿Está pensando en la narrativa hacia las elecciones del 6 de junio, en tu opinión? Porque la próxima semana, pues va a salir el presidente, porque fue invitado a esta cumbre de la Tierra, y ahí la narrativa es bastante distinta de la que se maneja en México. Hay una desconexión absoluta entre la narrativa allá afuera y la narrativa de aquí adentro. La narrativa aquí adentro, Gabriela, es estamos rescatando al sector energético de los intereses de los empresarios. Lo que no le están contando al pueblo de México es que Pemex y CFE son empresas muy ineficientes que implican costos más altos y que no se están ganando su participación de mercado, que no tienen interés en ganarse la preferencia de los consumidores. Lo que quieren son decretos y leyes que les permitan hacer lo que quieran, con los costos que quieran y recibir de los contribuyentes mexicanos el dinero para seguir operando. Es una cantidad de poder que se amasa en torno a estas dos figuras, Petróleos Mexicanos y la CFE, que francamente da escalofríos pensar todo lo que pueden desplegar estas compañías para continuar trabajando y para continuar en el centro de la economía nacional, a pesar de los costos que le representan a los mexicanos. Si las cosas fueran más transparentes, sería muy fácil ver que esta es una decisión completamente errada, pero no están las condiciones en ese momento para estar ahí. Entonces, lo que propone el gobierno es, pues hago a un lado la discusión del Estado de Derecho y mejor planteo una narrativa en mis propios términos y digo que lo que está pasando aquí era incorrecto y legal. Toda la narrativa que hay en torno a plantear que esta iniciativa tiene como objetivo derrotar al huachicol, me parece que es una distracción gigantesca. Aunque hay algunos elementos encaminados a eso, el corazón de esta iniciativa es tratar a los permisionarios como si fueran concesionarios y generarle al Estado Ya. mexicano las capacidades para poder intervenir las infraestructuras conforme vayan decidiendo que es necesario.